esta jornada con esta temática, 21 pasos para obtener, para alcanzar, 21 pasos para una consagración personal. Creo que es muy importante. Es muy importante porque el aspecto de la consagración es un proceso. El aspecto de la consagración tiene que ver con un proceso espiritual. El proceso de la consagración también tiene que ver con hábitos, que es un elemento indispensable. Eh, Siempre he mencionado a quienes me han preguntado, bueno, ¿cómo le hago? Pues cada persona tiene una experiencia distinta, tiene un camino distinto, una experiencia diferente. Y eh, definitivamente eh, la clave para esta experiencia tiene un nombre, tiene un nombre. No puede existir la experiencia espiritual de un relevamiento, no puede existir eh, la experiencia de un crecimiento espiritual sin un nombre clave. ¿Cuál es ese nombre clave? ¿Cuál es esa persona clave en la experiencia del crecimiento espiritual? Esa persona se llama Espíritu Santo. Es la clave. No es solamente una especie de lectura o ritual que tengamos que hacer para llegar a ser consagrados o llegar a consagrarnos a Dios, sino tenemos que tener un relacionamiento con una persona, el Espíritu Santo. Esa es la clave. Y quisiera este, leer algunos textos esta mañana que nos ayuden a entender este proceso. Voy a ir primero al Antiguo Testamento, al libro de Joel. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, eh, versículo 28. Un texto muy conocido, una promesa, eh, un aspecto profético. Y dice así: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en los cielos, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto del cual él habrá llamado. Así que aquí hay un contexto profético, de un cumplimiento, de un anuncio profético mejor. El derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está ese anuncio. Eh, Eso significa, o eso nos habla justamente de ese anuncio que hiciera el Señor desde el Antiguo Testamento para hablar acerca de quien auxiliaría a su iglesia y a las personas, a los hijos de Dios, en cada momento de la historia de este mundo. De hecho, el mismo Señor Jesús también en el Nuevo Testamento eh, también expresa esa promesa. Cuando Él habla con sus discípulos, el Señor Jesús pues expresa la misma promesa del Espíritu Santo. Eh, en el libro de Juan, el capítulo 14 eh, y el versículo 15 habla justamente de la promesa que Jesús hizo a sus seguidores. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce,
pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Y Jesús subraya, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Esta promesa Jesús la repite en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16, en el capítulo 17. Si leemos esos capítulos del libro de Juan, encontramos entonces a Jesús hablando. Esta es una conversación. Yo tengo una Biblia que tiene las páginas, las letras que Jesús menciona, las pone en rojo para diferenciar las palabras de Jesús de las palabras de los demás discípulos o del propio escritor. Y desde el capítulo 14, capítulo 15, y 16 y 17 del libro de Juan, casi prácticamente todo está en rojo, porque es una entrevista, es una conversación, es un momento de la historia muy importante para la iglesia, porque ahí está ese incipiente grupo de hombres, unos pocos, un grupo muy pequeño, muy reducido de hombres. Y ahí está con Jesús, ahí está la expectativa. Jesús está a punto de ser crucificado y Jesús necesita asegurarles que ellos no van a estar solos. Jesús necesita que ellos sepan que cuando Él sea crucificado y muerto, ellos no están solos, no se ha perdido la batalla, es un paso necesario para el plan de salvación. Y por eso Jesús expresa de muchas maneras, la promesa del Espíritu Santo. En Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que ahí está también nuevamente la promesa del Espíritu Santo, esa promesa maravillosa que habla de una persona, la promesa del Espíritu Santo. Jesús posteriormente, cuando está con sus discípulos, en esos capítulos que se narra el libro de Juan, narra ya a partir del versículo 18 justamente, del capítulo 18, narra justamente el arresto de Jesús y todo este proceso tan doloroso para él y para sus discípulos, su muerte en la cruz, todo ese proceso y su sepultura. Y entonces en el libro de Hechos, el capítulo 1, encontramos a Jesús nuevamente con sus discípulos, pero después de haber resucitado. Recuerden que Jesús murió, al tercer día resucitó, ese domingo por la mañana, ese primer día de la semana Él resucitó y ascendió al cielo. Antes de ascender al cielo, Él se encontró con algunas mujeres que fueron a la tumba, si recuerdan bien, y cuando iban a acercarse, Él les dijo, no me toquen, porque voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Él ascendió al cielo, fue a la presencia de su Padre Celestial, y su Padre Celestial aceptó su muerte, aceptó su ofrenda, y luego descendió nuevamente y estuvo con sus discípulos 40 días. Y en esos 40 días Jesús nuevamente comentó y expresó muchos aspectos. En Hechos, el capítulo 1, ahí está Jesús. Y en el versículo 4 Él dice, estando juntos, les ordenó. Esta fue la orden que Jesús le dijo a los discípulos. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Cuál era la promesa que tenían que recibir los discípulos antes de salir de Jerusalén? Entonces dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados ¿con qué? ¿O con quién? Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces ahí saltamos al versículo 7. Jesús sigue diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí está nuevamente la promesa.
Ahora Jesús le dice a los discípulos, en pocos días deben estar aquí. Y si leen toda la expresión, eh, el capítulo 2 del libro de Hechos expresa esos momentos cuando los discípulos estaban juntos, estaban unánimes, estaban orando, su corazón había sido transformado. Aquellas cosas que pudimos ver, si nosotros leemos los evangelios, hay asuntos muy interesantes allí. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos a unos discípulos que sí, ellos quieren seguir a Jesús. Ellos buscan a Jesús, pero todavía no han sido completamente transformados. Vemos, por ejemplo, a los hijos de Zebedeo. ¿Recuerdan aquel momento cuando Jesús iba a entrar con sus discípulos a una aldea de samaritanos y no lo recibieron? ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijeron a Jesús? Esos hijos de Zebedeo. Ellos le dijeron, Señor, pues manda como Eliseo, que caiga fuego del cielo y los consuma. Así ellos trataban a los que no lo escuchaban el mensaje de salvación. Ellos querían que cayera fuego del cielo y quemara esa ciudad. Imagínense qué corazón. Por eso le llamaban los hijos del trueno a estos dos hermanos. Ahí vemos a Pedro cuando Jesús dice, pues me van a entregar y voy a ser entregado. Y está Pedro diciendo, no, que nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice, Jesús lo reprende, ¿no? Habla con Satanás y lo reprende. Y ahí está Pedro negándolo frente a las personas cuando Jesús es arrestado. Ahí está Pedro negando a Jesús. No lo conozco, no conozco a tal hombre, hablando con palabras groseras y soeces para parecer como alguien que no era de los discípulos de Jesús. Así que vemos a un grupo de discípulos que todavía necesita algo. Ellos aman a Jesús, ellos quieren estar con Jesús. Ellos son los que van a comenzar la obra del evangelismo después de la ascensión final de Jesús, pero necesitan a alguien. Y por eso Jesús les dice, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, estando en Pentecostés, comienza a manifestarse el poder del Espíritu Santo en ellos, fue derramado en ellos como lenguas de fuego. Ahí lo señala Hechos capítulo 2. Y entonces en el versículo 14 hay una expresión interesante. El apóstol Pedro dice que se pone de pie en medio de la multitud. Y entonces alzó su voz diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis. Porque ¿qué estaba pasando? Los discípulos estaban hablando inclusive en lenguas y estaban predicando con de nuevo la palabra de Dios. Y algunos de la multitud decía, bueno, estos están borrachos. ¿Por qué hablan de esa manera? Y entonces Pedro dice, no están borrachos. Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo que está haciendo el apóstol Pedro es aplicando la profecía de Joel y diciendo, en este momento delante de sus ojos se está cumpliendo la profecía. Se está derramando el poder del Espíritu Santo sobre estos hombres. Y entonces ahí comenzó la predicación. Y si leemos el resto, pues por lo menos solamente ese día se bautizaron 3,000 personas, luego 5,000 personas. Y la predicación comenzó a extenderse con gran poder. Pero eso fue solamente gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos. Por eso Jesús en algún momento les dijo, les conviene que me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Les conviene que me vaya. Necesitan del Espíritu Santo en sus vidas, porque sin el Espíritu Santo en sus vidas, por más que quieran, por más que intenten, no será suficiente. Aún los discípulos, pasando 3 años y medio con Jesús, escuchando sus predicaciones, participando de sus milagros, durmiendo cerca de Él, compartiendo tiempo con Él, caminando aquellos caminos polvorientos junto con Él. Aún esos discípulos necesitaban del poder del Espíritu Santo. Y ahora yo te pregunto esta mañana, querido hermano, ¿tú necesitas la obra del Espíritu Santo? ¿Necesitamos hoy la obra del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Hoy más que nunca necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, nuestra experiencia será vacía, nuestros esfuerzos serán vanos. Sin el Espíritu Santo, la iglesia, por más tecnología que use,
por más técnicas que use, por más elocuencia que tenga, sin el Espíritu Santo, la iglesia, por más herramientas, por más métodos, no podrá terminar la obra, porque la obra únicamente se terminará bajo la dirección y el amparo y el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Y déjame decirte esto que es muy importante. Escucha muy bien lo que te voy a decir. El Espíritu Santo no cae sobre un templo. El Espíritu Santo no cae en las paredes de la iglesia. El Espíritu Santo no santifica las sillas de la iglesia, ni las butacas de la iglesia, ni la plataforma de la iglesia. El Espíritu Santo santifica las personas. Las personas, los corazones, las mentes. La obra del Espíritu Santo no es una obra que está limitada únicamente a un lugar, y algunos piensan, en la iglesia, ahí en la iglesia está el Espíritu Santo, y sale de la iglesia, bueno, el Espíritu Santo se quedó en la iglesia esperándonos hasta que volvamos a entrar a la iglesia y nosotros vamos solos. No, no es así. La obra del Espíritu Santo es una obra personalísima. A algunos de ustedes les gustan los campamentos, tal vez, ¿no? A mí me gustan los campamentos. Desde adolescente, que tuve la oportunidad de ir al primer campamento, fui y me siguió gustando hasta el día de hoy. Y hay algo que a veces pasa en los campamentos, y es que siempre hay unos desordenados por ahí, que se les olvidan algunas cosas. Espero que no sean ustedes o yo los desordenados, pero así pasa. Sí, alguno anda por ahí pidiendo, pues cuando viene la inspección, ahí, yo como pastor lo veo siempre, ahí están pidiendo, préstame tu corbata, ay, no traje calcetines negros, se me quedó la camisola, y esto y aquello, y ahí están buscando algo que les quedó y ahí se presta, o inclusive los platos, oye, no traje platos para la comida, y ahí están prestándole platos para que pueda comer en el campamento. No sé si alguien, el tubo, exacto, el tubo se perdió, algo ahí siempre queda. No sé si alguien en algún momento le ha pedido prestado el cepillo de dientes. Pero hay cosas que no se prestan. O sea, si alguien se vino sin cepillo de dientes, pues cepíllate con los dedos. Ponte la pasta de dientes en tu dedo y tállate los dientes. Pero creo que nadie se atreve a prestarle cepillo de dientes a otro. El cepillo de dientes es un elemento personalísimo. No se presta. Bueno, yo no lo prestaría. No sé tú, pero yo no lo prestaría. Y déjame decirte que el Espíritu Santo es mucho más personalísimo que el cepillo de dientes. La experiencia con el Espíritu Santo no se presta. No es que yo voy a la iglesia y me voy a sentar al lado del más consagrado a ver si algo del Espíritu Santo se me pega a mí, a ver si algo de su consagración se me pega a mí. No es que yo estoy confiado en la consagración de mis padres, porque la consagración de mis padres se me va a pegar a mí, o la consagración de mi esposo o de mi esposa para que yo también pueda estar consagrado. No, es una experiencia personalísima. Y entonces en la palabra de Dios hablamos y encontramos la manera como Dios obra. El Espíritu Santo vendría a su iglesia y habría una promesa, habría una lluvia temprana y una lluvia tardía. Conocemos muy bien ese concepto bíblico de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ese concepto bíblico se aplica al momento de la siembra. La lluvia temprana del Espíritu Santo ocurrió justamente en el momento del Pentecostés, y Pedro mismo se encargó de aplicar la profecía de Joel 2:28. Si tú lees Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21, ahí está Joel 2:28 en adelante, ahí está, tal cual. Lo que hizo Pedro fue simplemente aplicarlo. Aquí está ocurriendo, aquí se está cumpliendo la promesa del Espíritu Santo expresada por el profeta Joel. Es decir, en el día del Pentecostés se cumplió la profecía y cayó la lluvia temprana, pero al final de la cosecha, vendrá entonces la lluvia tardía. Antes de que Cristo venga por segunda vez, el Espíritu Santo será derramado con poder
como en ningún otro momento de la historia. Y la iglesia será capacitada para terminar la obra antes de la segunda venida de Cristo. Hoy podemos decir que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre su iglesia. Hoy podemos decir que están comenzando a caer esas gotas de lluvia del poder del Espíritu Santo en su iglesia, aquí en la Ciudad de México. En otras partes del mundo vemos las noticias, por ejemplo, de África. En esta semana el presidente de la Iglesia Mundial, el pastor Ted Wilson, ha estado en algunos lugares por Filipinas y ahí ha estado presenciando cientos de bautismos. Ha habido una fiesta de la iglesia. Así que el Espíritu Santo se está manifestando con poder en el mundo. Pero déjenme decirles algo muy interesante aquí, muy interesante, relacionado justamente con esa experiencia de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Aunque proféticamente se habla de la lluvia temprana en el Pentecostés, la lluvia tardía antes de la segunda venida de Cristo, hay una experiencia espiritual que nosotros somos llamados a vivir. Es decir, la lluvia temprana y la lluvia tardía también ocurren en el individuo, en nosotros, de manera personal. Y yo quiero invitarte a pensar por un momento en este aspecto. Y la frase que quiero mencionar es la siguiente: no hay lluvia tardía sin lluvia temprana. Si el Espíritu Santo no hubiera caído en el día del Pentecostés con lluvia tardía, no podría caer ahora, en este tiempo, como una lluvia tardía. Y en la experiencia personal de las personas, en la experiencia personal, estoy redundando, en la experiencia personal, en nuestra experiencia propia, no habrá una lluvia tardía si antes no viene una lluvia temprana en nuestra vida. ¿Cuándo ocurre esa lluvia temprana? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Quiero leer un párrafo del Espíritu Profecía. Hechos de los Apóstoles, página 45, dice así: cerca del fin de la cosecha de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Escuchen bien, cerca del fin de la siega de la tierra, vendrá una gracia especial, una concesión especial del poder del Espíritu Santo. Y dice, este derramamiento del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies. Así que hay una promesa del Espíritu Santo para esta época. ¿Y qué debemos hacer nosotros, queridos hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros, apreciados jóvenes? Debemos estar pidiendo que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que el poder del Espíritu Santo nos sea dado, nos sea regalado por gracia en nuestra vida. El propósito de ese derramamiento del Espíritu Santo es múltiple. Uno de los propósitos es: prepara al remanente fiel de Dios para dar el fuerte pregón con gran poder. Ese es un propósito del Espíritu Santo. Propósito número 2, la iglesia tendrá oportunidad de revelar el amor de Dios, el carácter de Dios y la gloria de Dios. Porque dime algo, un corazón como el nuestro, un corazón pecaminoso como el nuestro, ¿puede revelar el amor de Dios plenamente? ¿Puede revelar la gloria de Dios plenamente? Por supuesto que no. Solamente lo haremos cuando el Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso a veces en nuestra vida práctica, en nuestra vida personal, en nuestra experiencia diaria, nos sorprendemos a veces a nosotros mismos. Cuando vemos en nosotros actitudes negativas, cuando vemos en nosotros que hay un reflejo negativo, un reflejo que no es el reflejo de Cristo Jesús, y decimos, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasa? ¿Por qué actúo así?
¿Por qué respondí así? ¿Por qué usé estas palabras? ¿Por qué traté así a tal persona? Bueno, en algún momento me desconecté, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos capacita para ello. Pero hay otro propósito. Estará lista, hablando de la iglesia, estará lista para poder subsistir durante las postreras plagas. Esa es una obra del Espíritu Santo, prepararnos para soportar los últimos momentos de la historia de este mundo, a quienes Dios dé la oportunidad de continuar viviendo. Los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra para el Espíritu Santo. Y ahora fíjense lo que dice aquí. Testimonios para los ministros, página 507. Escuchen bien. No debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. No debe descuidarse la gracia. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Escúchame bien. Solo los que estén viviendo a la luz a la altura de la luz que ya tienen, recibirán más luz. Podrán estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo reconoceremos ni lo recibiremos si no estamos preparados para ello. Es decir, necesitamos la experiencia de la lluvia temprana. Esa experiencia de la lluvia temprana, usted lo ve muy bien. Ahí está, Hechos capítulo 2, versículo 28. Ahí está el apóstol Pedro predicando a una multitud. ¿Sí? La multitud le dijo, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, para que sean borrados vuestros pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, necesitan nacer de nuevo, necesitan nacer del agua y del Espíritu. Es decir, cuando nosotros nos entregamos a Jesús de todo corazón, cuando somos bautizados, recibimos la lluvia temprana, recibimos la experiencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero saben que a veces, cuando recibimos ese poder del Espíritu Santo, no valoramos ese poder, no valoramos esa gracia que se nos ha concedido. Y comenzamos entonces a vivir una vida sin oración, sin estudio de la Biblia, sin búsqueda espiritual del Señor, y el Espíritu Santo nos ha retirado. Es decir, esa primera experiencia, esa lluvia temprana espiritual en nuestra vida, no ha sido valorada. Por lo tanto, no llegará una segunda lluvia. No tendremos esa experiencia espiritual. Ese es el mayor miedo que debemos tener. No sé si alguna vez tú has hablado acerca de los últimos eventos y de la persecución y a veces conversamos, ¿no?, sobre todo en estos temas. Y algunos dicen, ¡ay, qué miedo! Qué miedo que se metan a nuestra casa, qué miedo dejar las cosas que tenemos. En algún momento va a tener que ocurrir. Qué miedo la persecución, qué miedo ir a la cárcel. No, 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 no. Eso no nos debe dar miedo. Lo que nos debe dar miedo es no estar preparados para recibir la lluvia tardía, cuando la lluvia tardía sea concedida al pueblo de Dios. Eso es lo que nos debe dar miedo. Eso sí es verdadero temor, porque si no recibimos el poder del Espíritu Santo, no estaremos preparados para pasar por las pruebas que habremos de pasar y de permanecer fieles hasta el fin, hasta que Cristo venga por segunda vez. Ese debe ser nuestro mayor temor. Nuestro mayor temor es no tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podremos avanzar espiritualmente. Entonces tú y yo necesitamos ese poder espiritual. Tú y yo necesitamos esa experiencia espiritual. Tú y yo necesitamos esa concesión, esa gracia, ese don del Espíritu Santo día tras día en nuestra vida. ¿Cuál es la condición para recibir esa ayuda tardía en nuestra vida? ¿Quieres saberlo? ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál debe ser mi experiencia espiritual? Aquí está. Primeros Escritos, página 71. Mira lo que dice, y usa palabras clave. Mediante la confesión. Otra palabra clave, la humillación. Otra más, el arrepentimiento. Y otra más, y la oración ferviente. Nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Confesión de nuestros pecados. Confesión y un reconocimiento de nuestra condición de pecado, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones.
Humillación, es decir, mantener nuestro corazón humilde y dispuesto a escuchar la voz y la guía del Espíritu Santo. El arrepentimiento, que es un fruto del Espíritu Santo. El sentir dolor por el pecado que cometemos y sentir el deseo de no volver a cometerlo. Y la oración ferviente, un hábito espiritual importantísimo. No solamente la oración, dice la oración ferviente. Es decir, no la oración como no la oración como una costumbre que a veces se torna monótona en nuestra vida, sino una oración fruto de una necesidad que sentimos real del Señor. Y entonces dice, nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido esas tentaciones, triunfado sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Primeros Escritos, página 71. Es decir, hay una obra que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros y se nos concederá entonces ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuál será ese resultado? Entonces dice Conflicto de los Siglos, página 670, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra y se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Ahí está entonces la experiencia que tú y yo necesitamos cada día en nuestra vida. La experiencia del Espíritu Santo, porque estamos llegando a ese cumplimiento profético. Pero recuerda una cosa, sin la lluvia temprana, no habrá lluvia tardía. Sin una experiencia espiritual previa, no estaremos preparados para la concesión de la lluvia tardía en nuestra vida. La lluvia tardía no es un asunto mágico que cae sobre una iglesia, sobre una multitud, simplemente porque ahí están agrupados, no. La lluvia tardía es una experiencia personal. Por supuesto que se va a reflejar en un pueblo, porque se espera que ese pueblo, todos los que hacen parte de ese pueblo estén preparados para recibirla. Así que se espera que ese pueblo se levante porque todos están llenos del Espíritu Santo y entonces ocurre el fuerte pregón y entonces toda esa experiencia espiritual llene, como dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 en adelante, ese ángel resplandeciente que llenó el cielo con su gloria. Esa es la concesión de la lluvia tardía. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Y la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Nos estamos preparando para recibir esa experiencia espiritual de la lluvia tardía en nuestra vida? Quiero ir a un aspecto muy importante para ir terminando mi intervención esta mañana. ¿Cómo es que encontramos esa lluvia tardía? ¿Cómo es que logramos prepararnos para ese momento? Yo tengo una palabra para ti esta mañana. Relacionamiento. Relacionamiento. Mira, no hay secretos en esto. Cuéntame el secreto, pastor. ¿Qué tengo que hacer? Algunos están dispuestos. Dentro de pocas semanas veremos a una multitud de personas, a miles y millones de personas, que desde distintas partes de la República van a llegar aquí a la Ciudad de México. Porque muchas personas están dispuestas a caminar kilómetros. Porque ellos quieren dar gracias en su creencia, esa celebración de la Virgen María. ¿Cuándo es? El 12, ¿no? 12 de diciembre. El 12 de diciembre. Cada fecha vemos por las calles, las distintas periferias de la Ciudad de México llegar del sur, del norte, del oriente, del occidente, miles y millones de personas. Porque la gente está dispuesta a hacer ciertos sacrificios, pero a veces se le olvida que no es que es tan simple como un relacionamiento. En nuestra iglesia a veces pasa lo mismo. A veces pasa lo mismo. Preguntamos como si fuera algo extraordinario cuando simplemente se refiere a una relación personal con Jesús.
La comunión íntima con Jesús a través del Espíritu Santo es necesaria para poder estar preparados para su segunda venida. Esto no es reemplazable. No hay algo que reemplace mi relación con Jesús. No hay un segundo camino, ese es el único camino. Mi relación personal con Jesús. Si Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo, entonces estoy listo para su gracia. Esa es la obra. Jesús mismo lo dijo. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Aquí está la clave. Un conocimiento personal, un conocimiento cercano de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Conocer tiene un significado muy profundo en la palabra de Dios. En el concepto hebreo, la palabra conocer es muy significativa. Significa un compromiso completo. Significa un compromiso amoroso y un compromiso mutuo. Y solo existe cuando el Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Debemos mantener una conexión viva con Dios. Debemos ser vestidos con poder de lo alto mediante el bautismo del Espíritu Santo para alcanzar una norma más elevada, pues de otra forma no hay ayuda para nosotros. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús le dijo a los insensatas: no te conozco. ¿Y cuál fue la razón por la cual Jesús expresó estas palabras? No tenían aceite en sus lámparas, no habían hecho provisión de aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. No había un relacionamiento. Ellas estaban esperando a Jesús. Ellas habían leído sobre el novio que venía. Ellas habían sido invitadas a la fiesta. Ellas estaban vestidas aparentemente como acompañantes del novio, pero ellas no habían hecho provisión del Espíritu Santo en sus vidas y como consecuencia fueron dejadas afuera. Y este mensaje que Jesús dio a través de la parábola de las 10 vírgenes es un mensaje para su pueblo. No es un mensaje para los de afuera, es un mensaje para nosotros. Es posible que nosotros, con todo el conocimiento que tenemos, con toda la gracia que nos ha sido expuesta mediante el amor de Cristo Jesús, estemos careciendo del poder del Espíritu Santo en nuestra vida porque no hemos cultivado un relacionamiento con Él. Y eso sería lo más triste que nos pueda pasar. Lo más triste que nos pueda pasar. Así que nosotros, queridos hermanos, queridos jóvenes, necesitamos como nunca antes el Espíritu Santo. Si nuestra vida está llena del Espíritu Santo, amaremos la verdad. Escúchame bien. Antes de amar la verdad, necesitamos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a amar la verdad. Por nosotros mismos no podemos edificar ese amor. Disfrutaremos estudiar la palabra de Dios y aplicar en nuestro diario vivir las verdades que descubramos. Pero ¿qué sucede cuando no le permitimos al Espíritu Santo controlarnos? Entonces dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se pierde la experiencia. Nos separamos de esa experiencia espiritual. Los seguidores de Jesús, que no pueden ser engañados, tienen el amor por la verdad en sus corazones. ¿Cómo obtenemos ese amor? Solo podemos tenerlo cuando Cristo Jesús vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que esa es la manera como nosotros podemos estar. El apóstol Pablo lo expresó: arraigados y cimentados en amor. Eso ocurre mediante el Espíritu Santo. Así que esa es la experiencia que tú y yo necesitamos vivir actualmente. Es posible que alguien pregunte: ¿cómo le hago para sentir amor o deseo de estudiar la Biblia y de orar? Pues primero tenemos que buscar el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues Él es una persona. Relaciónate con Él tanto como puedas. Búscalo. Cuando a ti te presentan a alguien y te interesa y dices: ay, me cayó bien, quiero tener una buena amistad con esa persona,
Pues, ¿qué haces? Tú lo procuras. Si sabes que te están invitando a un paseo y sabes que esa persona va a ir al paseo, bueno, tú dices, bueno, voy a ir al paseo porque quiero verla. Ese es tu interés, quieres relacionarte con la persona. Si la persona te llama, tú le dedicas tiempo y hablas con la persona, o lo llamas, o lo buscas. Tiempo, espacio, momento, relación. Y el Espíritu Santo es una persona, Jesús es una persona. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué necesitas? Procurar una relación con Él. ¿Y cómo procuras una relación con Él? Mediante la oración ferviente. El salmista lo escribió. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Es una experiencia de necesidad. Es una experiencia de sentir el deseo y el anhelo de estar con alguien, de conversar con alguien, de pasar tiempo con alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Ese alguien es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Esa búsqueda está aquí, en este libro que tengo en mis manos. Tomar tiempo para abrir las páginas sagradas de la Escritura y leer, porque yo quiero saber, quiero conocer, quiero saber quién es, quiero conocerlo, quiero tener una experiencia espiritual con Él. Y lo voy a encontrar porque la promesa de Jesús es esa. Buscadme y viviréis. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La promesa de Jesús es que nadie que busque una experiencia con Él saldrá defraudado. Todo aquel que busque y procure una experiencia con Jesús la tendrá. Porque ese es el deseo de Jesús. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Hoy, como nunca antes, tú y yo la necesitamos. Y la necesitamos para una preparación porque ya viene, ya llegó, ya está aquí, ya está ocurriendo la promesa del derramamiento del Espíritu Santo mediante la lluvia tardía, pero necesito hoy tener una experiencia con Él, hoy tener esa experiencia con Él. Así que, querido joven que me estás escuchando esta mañana, ahí veo en mi dispositivo casi 60 conexiones. Esta mañana tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos sentir el anhelo y el deseo de tenerlo en nuestra vida, de que el Espíritu Santo, que no es un poder, es una persona, necesitamos sentirlo cerca de nosotros y necesitamos que su poder, y algunos cuando oran le dicen al Señor, Padre, dame una porción de tu Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera un trozo de pan y se partiera en pedazos y en porciones. Son frases que a veces se quedan en nuestra mente y las usamos, pero no pidamos una porción del Espíritu Santo, pidamos el poder pleno y la cercanía del Espíritu Santo con nosotros. Pidamos su compañía, pidamos su poder, pidamos su influencia en nuestra vida. No pidamos porciones del Espíritu Santo porque no es un trozo de pan. Pidamos la compañía del Espíritu Santo porque es una persona que desea estar con nosotros y su poder lo necesitamos en nuestra vida cada día. Quisiera hacer una oración en este momento con ustedes. Bendito Dios, Señor. Es nuestra mayor necesidad como tus hijos, el Espíritu Santo. Y tal vez a veces pretendemos vivir sin Él. Pretendemos salir de nuestra casa a enfrentar los desafíos de la vida sin Él. Pretendemos enfrentar los ataques del enemigo sin Él. Pretendemos ganar almas para ti sin Él. Pero es nuestra mayor necesidad, Señor. Esta mañana, Señor, reconocemos que necesitamos de la compañía, del poder, de la sabiduría del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, de tal manera, Señor, que podamos experimentarlo cada día en nuestra vida.
que podamos sentir su presencia en nuestra vida, que podamos experimentar su compañía y nuestra vida toda, completa, pueda ser llena de su poder y de su influencia. Es la mayor necesidad de tu iglesia, comenzando por los líderes en la conferencia general, hasta los pastores de los distritos, los líderes de las iglesias locales y cada uno de tus hijos, de este pueblo que se prepara para el encuentro con nuestro Salvador. Necesitamos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo. Y esta mañana humildemente te rogamos, danos ese poder. Permítenos sentir el deseo cada día, como el salmista lo expresa, el deseo de estar contigo, el deseo de buscarte, el deseo de conectarnos contigo. Que no comience nuestro día si no estamos seguros de que tú vas con nosotros. Y de esta manera, Señor, tendremos una experiencia espiritual significativa. Viviremos felices de ser llamados hijos tuyos y estaremos fortalecidos y preparados para los eventos que se avecinan. En tus manos nos ponemos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.